La Tecla Muerta no se hace responsable de los comentarios compartidos por los invitados. Bienvenidos. Las luces están apagadas y las velas encendidas, porque comienza La Tecla Muerta. Un espacio dirigido y presentado por Jorge Sánchez. Dicen, y lo podemos aplicar al contexto que sea, que nunca segundas partes fueron buenas, a lo que un servidor añade, salvo excepciones. Y la verdad, todo se ha dicho, espero que esta sea una de esas excepciones. En el programa anterior tocamos muy por encima, con la colaboración, aunque sé que no les gustan los halagos, del grandísimo Javier Moreno y de mi queridísimo Miguel Ángel Plana, lo que son y lo que diferencia a la criminología y la criminalística. Los mensajes de otro lado que recibimos y las ansias de saber han provocado que desde este humilde espacio de radio queramos profundizar en los detalles de estas herramientas tan apasionantes. Tal y como se explicó en su momento, dentro de la criminalística cohabitan una cantidad, yo diría que considerable, de disciplinas y de profesionales, cada uno de ellos con su cometido concreto. Protocolos y procedimientos de las fuerzas de seguridad del Estado, médicos forenses, criminólogos, inspectores, dactiloscopia, miembros de la judicial, sanitarios, puntos suspensivos. Y sí, como decíamos también en el programa anterior, la televisión, como sabéis, puso en su momento de moda el llamado True Crime, pero lo cierto, porque siempre hay algún pero, es que la realidad resulta mucho más interesante y mucho más compleja de lo que imaginamos. Hoy, aquí, en La Tecla Muerta, os proponemos algo interesantísimo. Vamos a desmenuzar la escena de un crimen, cómo se organiza un dispositivo, quiénes llegan primero al lugar y por qué, y cómo las minuciosas labores de investigación van dando sus frutos lenta, pero inexorablemente hasta dar con el responsable del suceso. Y para ello contamos de nuevo, por suerte, con invitados de excepción. De un lado, y le saludo ya, que lo tengo al otro lado del hilo telefónico, doctor Pablo Martínez Peral. Bienvenido. Hola, buenas tardes, Jordi. Muchísimas gracias. A ti por tu tiempo. Podólogo y miembro del Colegio de Podólogos del País Vasco, delegado en España de Podología Forense, director de la Junta Directiva de la Sociedad Americana de Médicos Podiatras Forenses, jefe de estudios de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses del Centro Superior de Estudios Criminológicos, y puntos más que suspensivos, porque el currículo es mucho más extenso y, como lo decía él a micrófono cerrado, tampoco le quiero sacar los colores. También al otro lado de la línea telefónica, un honor de igual modo el poder contar con él, el doctor Miguel Sánchez Velasco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. De nuevo, gracias a vosotros. Y en tu caso, médico especialista en medicina legal y forense y medicina familiar y comunitaria, máster en dirección médica y gestión clínica, diplomado en salud pública, dirección de seguridad de infraestructuras críticas, paz, seguridad y defensa. Y en la actualidad, tras nada más y nada menos que 20 años en emergencias, trabaja en la inspección sanitaria y la evaluación de servicios, casi nada. Dicho lo cual, hechas las presentaciones, y si os parece a los dos, tal y como he mencionado al principio del programa, vamos a tratar de desentrañar, de desmenuzar poco a poco una escena del crimen. Vamos a imaginar que se ha recibido una llamada de los vecinos de una finca en un lugar X y que se desplazan hasta allí las fuerzas de seguridad del Estado para lo propio, acordonar la zona de un homicidio. Primera pregunta, y que responda quien quiera. A nivel criminalístico, ¿quién llega allí primero y por qué? Pablo, responde tú. Por experiencia y veteranía te lo iba a ceder a ti. Pero bueno,
Cuando se avisa al 112, muchas veces la realidad es diferente al protocolo y muchas veces quien llega primero es el servicio de emergencias de 061 del 112 para atender a las víctimas. Sí que es cierto que cuando el policía de patrulla llega primero, obviamente va a asegurar la zona. Y luego el personal de emergencia es el que pasa después. Esto es interesante, el otro día lo comentábamos entre Miguel y yo, las diferencias entre cuerpo frío, cuerpo caliente. Y yo creo que, Miguel puede complementar un poco la respuesta que estoy ofreciendo por su dilatada experiencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, porque por desgracia lo que ocurre en la mayoría de las veces es que cuando llaman está ocurriendo un suceso traumático en muchos casos y llegan los servicios de emergencia con la policía. Y entonces, si el paciente está vivo o se le puede reanimar o se le puede tratar, los esfuerzos se dedican exclusivamente a eso. Y la policía a perimetrar y a ver un poquito lo que ha pasado, pero manteniéndose en un segundo plano. El problema ocurre cuando el paciente, puede ocurrir dos cosas, que el paciente es inestable y entonces se le puede sacar adelante y se procede a su estabilización para un posterior traslado. Bueno, pues ahí la escena del crimen o la escena cambia a que hay que llevarse el paciente a un lugar sanitario donde puedas intentar recuperarle. Pero puede ocurrir, digamos, el escenario que no querríamos, que es que el paciente fallece. Entonces automáticamente dejamos al paciente donde está. Se altera un poco la escena porque evidentemente las maniobras de reanimación y resucitación y estabilización son bastante complejas y requieren espacio y requieren una serie de maniobras que son en algunos casos agresivas y por lo tanto incluso se podría decir que se altera un poquito la escena y al paciente. Y entonces el paciente se queda ahí. Y esa es la diferencia con lo que la televisión muestra, porque la televisión muestra casi siempre el cadáver ya, digamos, frío, un cadáver que se lo han encontrado, que nadie ha hecho nada por reanimarle, y eso no es la realidad en nuestro medio. En nuestro medio es que se lucha por los pacientes antes de llegar a esos sucesos. A ese término. Bueno, tenéis que entender, obviamente, creo que quedaba claro desde mi absoluta ignorancia y de los oyentes que han seguido más el True Crime, que como decíamos que la realidad no estamos para nada en este ámbito y la pregunta quizás ha pecado de ingenuidad, pero vamos a imaginar... No es ingenuo, es la realidad. No, es bueno, pues un poquito para que los oyentes se metan en vereda y podamos ver un poquito eso, diferenciar o separar el grano de la paja, ¿no? Siempre hemos visto en la televisión que encontramos ya el cadáver, en este caso que decís vosotros matizabais técnicamente, ¿no? Me hace un dato muy curioso, el cuerpo frío o el cuerpo caliente. Sí, es una forma de distinguirlo. Eso es. Bueno, poco a poco vamos a familiarizarnos con la jerga de las profesiones y vamos a ir poquito a poco porque la verdad es que es bastante lo que hay que desarrollar. Pero bueno, sí me parece muy interesante eso que habéis matizado. Lo desconocía por completo. Quizás porque damos por sentado eso mismo, que encontramos ya el cadáver y que hablamos de una escena del crimen donde ha habido un fallecido. De todas formas, hay un detalle también, es decir, ya solamente la naturaleza de las lesiones nos indica si es un hecho criminal o no, o sospechoso de criminalidad. Y ahí ya la policía ya está tomando nota desde el minuto 1 de todo lo que está ocurriendo. Porque no deja de ser un delito bastante grave, puede ser un delito de lesiones graves en un momento determinado, que puede acabar en un asesinato o en un homicidio, eso ya depende de la situación. Pero lo que está claro es que ya solamente la inspección ocular que hace la policía, más lo que los servicios sanitarios tienen que comentarle o certificar en un momento determinado, inducen los siguientes pasos de la policía. Importante remarcar que la policía obviamente va a preservar la escena una vez asegurado el escenario, porque si llegan ellos primero, lo primero que van a hacer es evitar que pueda estar el delincuente o el criminal en el propio escenario, que pueda dar lugar a futuras víctimas o que nos esperan, incluso ellos pueden ser propias víctimas. Entonces lo más importante de estos equipos de policía es asegurar el escenario y a continuación ceder el paso a los equipos de emergencia. Por desgracia no siempre es así, pero también hay una coordinación brillante entre ambos cuerpos de policía y servicio de emergencias actualmente que funciona estupendamente bien. Bueno, pues entonces, si os parece, explicado este primer paso, vamos a acogernos a ese segundo escenario, y es que es un cuerpo frío, es decir, encontramos una escena del crimen en el que ha habido una muerte y, si os parece, partimos desde ahí. Con lo cual os planteo la siguiente pregunta: ¿qué pasos se siguen justamente después? Porque entiendo, como decíamos, que debe haber una coordinación en el protocolo, imagino, para no alterar, como decíamos, las pruebas en el lugar del crimen.
Normalmente se suele avisar a un médico que certifica la muerte. A ver, la palabra certificar aquí es un poco engañosa porque realmente no se certifica si es un hecho criminal o sospechoso de serlo. Lo que se hace es constatar el hecho de la muerte. Y entonces, al constatarlo, alguien que la ley le permite, que es un facultativo médico, en este caso, decir que una persona está muerta, la policía se pone en contacto con el juez de instrucción, el juez de guardia, que a su vez pondrá en marcha lo que llaman la comisión judicial, para que la comisión judicial, que antes lo hacía el juez de instrucción, el secretario judicial, actualmente el letrado de justicia, y el médico forense, se personen y hagan los procedimientos que ellos requieran en ese momento. Actualmente, la mayoría de las veces ya lo que va es el forense a acercarse a ver lo que ha pasado. Hacer una pequeña puntualización. Estamos muy acostumbrados a las series de televisión americanas. Cuando nos hemos ido a otros países a formarnos, tenemos que recordar que cuando regresamos a España y que la metodología de trabajo es totalmente diferente y no por ello que carece de valor con respecto, por ejemplo, al sistema americano. Sí que es cierto que los equipos de criminalística en Estados Unidos cuentan con una sinergia, apoyados además del médico forense, del coroner, de un odontólogo forense, de un antropólogo forense, de un médico podiatra forense, que aquí en España es el equivalente a un podólogo, y que aquí en España pues los equipos de criminalística son cerrados y que si se requiere la presencia de algún otro perito en este ámbito judicial, bien sea odontólogo o antropólogo o podólogo, son llamados a continuación. No acuden directamente en ese mismo equipo de criminalística, ¿no? Al escenario muchas veces. No es que sea un error, es un tipo de metodología de la administración actual, sino que yo creo que puede ser interesante tener en consideración los puntos fuertes que podrían complementar desde un ojo clínico totalmente diferente al policial esos indicios. Creo que es la línea que un poquito que estamos intentando llevar en arraigo aquí a nivel estatal. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. El siguiente paso sería huellas, es decir, porque entiendo de nuevo que efectivamente cualquier aspecto que pudiera alterarse del ambiente, del lugar donde se ha cometido el delito, puede alterar las pruebas que se puedan recoger después. Mientras la policía perimetrado toma ya declaraciones a algún testigo y lo que ha pasado, el médico forense va haciendo una inspección ocular, básicamente, para datar e identificar al paciente, porque a veces ocurre que es conocido y otras veces no. Entonces, para ello necesita, entre otras cosas, y lo hace también con el concurso de policía, tiene que tomar huellas. Para que te hagas la idea, por ejemplo las dactilares, para empezar, y hace una somera aproximación, genera una hipótesis de trabajo que después tendrá que corroborar en la sala de autopsias de las causas de la muerte, de la data de la misma e incluso de la identificación del paciente. Tú imagínate que a lo mejor el paciente no es el caso habitual, gracias a Dios, en nuestro ambiente, pero puede ocurrir que esté sin marcas identificativas o no tenga identificación y no le conozcan. Entonces hay que tomar huellas. Entonces esas huellas pueden ser de muchos tipos. Ahí Pablo, por ejemplo, ya puede comentarlo mucho mejor que yo. Pablo. Teniendo en cuenta la escala de valores probatorios, pues digamos un arco iris de más a menos, siempre vamos a encontrar inicialmente las huellas o los rastros, a continuación los indicios, a continuación las evidencias y finalmente las pruebas. Es cierto que hay casos de crimen organizado, narcotráfico, que muchas veces lo que son las huellas tanto de palma de manos como planta de pies, como la ortopantografía a nivel de radiografía de boca, en casos de mulas que trafican con droga en su interior, hay casos que, por ejemplo, esa identificación muchas veces hay que realizarla por ADN porque han sido amputados las manos, los pies, la cabeza, para dificultar esa identidad, ¿no?
Entonces hay que recurrir a otras vías de identificación, como puede ser el ADN o la radiografía, la edad ósea radiológica. Y sí que es cierto que las huellas a nivel dactiloscópico, pues lo que dice Miguel, una vez se meten en el sistema SAID o AFIS, por lo menos tienes un nombre y unos apellidos de este sujeto. Luego, en el Instituto de Medicina Legal, en el procedimiento de autopsia es cuando se van complementando estos datos que pueden ser carentes o complementar un poquito esta identificación del sujeto o de la víctima. En la escena del crimen se trabaja no con pocos medios, se trabaja con uno fundamental, que es el sentido común, el sentido clínico y la formación. Y puedes llegar a una aproximación diagnóstica de lo que ha ocurrido y etiológica en algunos casos, y también puedes aproximar la data, es decir, cuándo ha ocurrido esto o cuándo ha fallecido el paciente. Y en algunos casos también podrías llegar a aproximar a la filiación del paciente en el supuesto caso de que no hubiera datos identificativos en el lugar para poderle filiar con facilidad. Uno de los datos más importantes que tiene que tomarse en cualquier informe forense es saber de quién estamos hablando. Porque no hay una víctima, hay más víctimas. Puede haber familiares, puede haber amigos, que en un momento determinado alguien se tendrá que encargar de informar de lo que ha ocurrido. Entonces, tan importante es la data de la muerte como la filiación del paciente, y la filiación correcta, porque no es ninguna broma. Si tú te equivocas diciendo que una persona está muerta y no lo está, puedes cometer un error bastante grave que tiene repercusiones civiles importantes. La muerte civil de un paciente es a las 24 horas de su fallecimiento, y después cuesta muchísimo recuperar otra vez, nunca mejor dicho, la vida civil de ese paciente. Hay casos en los periódicos de gente que ha sido confundida con otra que ha fallecido y les ha costado, Dios y ayuda, ir a ámbito judicial y todo, para decir que están vivos judicialmente. Date cuenta que se extinguen pensiones, se extinguen problemas penales, se extinguen muchas cosas. Claro, me llama la atención, hay un malentendido, no se habla de víctima, se habla en todo caso, en todo momento, de paciente. Es llamativo, por lo menos para mí, me llama la atención que, habiendo una escena, vamos a decir, dantesca, hay sangre, hay un apuñalamiento, hay un disparo, hay un ahogamiento, hay en fin, no vamos a entrar ahí, pero hay un fallecido, hay una persona, o que en principio parece que es una persona que está fallecida, pero le llamáis paciente, no le llamáis víctima. Bueno, en mi caso puede ser un defecto profesional, yo soy médico, entonces a lo mejor es un error mío. Para mí es igual en este caso ser víctima que ser paciente. Lo que pasa que es verdad que durante 20 años me he encontrado con cadáveres, o sea, con situaciones calientes que acaban en frías, y para mí era muy difícil pensar en víctima, pensaba en pacientes. Si yo pienso en víctimas, la parte médica asistencial ya no existe. Si pienso en pacientes, puedo luchar todavía por ellos. No sé si me entiendes. Sí, perfecto. Es diferente. Entonces, en mi caso, a lo mejor es un grave defecto profesional, y pido disculpas a ti y a la audiencia por si genera algún tipo de confusión. No, para nada. Bueno, es una forma de, no sé, la víctima suena muy traumático y el paciente suena como algo más recuperable. Eso es. Como complemento, como pequeño complemento, o etimológicamente, paciente, del latín patiente, significa sufrir. Entonces, pues bueno, víctima o paciente, al final ambos han sufrido, uno sufre en vida, otro ha sufrido en muerte. Entonces, yo creo que tampoco va tan en desarraigo este término como paciente que Miguel hace alusión, porque al final nosotros en consulta es lo que vemos, atendemos. Nuestro código ético profesional es el que hace atender a personas que sufren. Correcto. Entonces, o que han sufrido. Por lo tanto, yo creo que el juramento hipocrático es otra forma de dar vida a una persona que carece de ella, darle voz, darle palabra a través de los indicios y de las pruebas que nos ofrece este paciente o esta víctima, ¿no?, en el lugar del escenario. Correcto. Entonces, bueno, permitirme la broma, pero en todo caso, Miguel, has pecado de positivista. En ese caso, puede ser. Eres una persona muy positiva. Eso es bueno, no es malo. Y además, a ver, yo he luchado y lucho por mis pacientes, las cosas como son. Correcto. Correcto. Es así. Pablo, si te parece, y me enfoco un poco en ti, vamos a, si queréis, profundizar un poquito antes de seguir con las preguntas en el tema de la dactiloscopia, en el tema de tomar esas huellas del crimen o esas huellas in situ en el lugar donde ha sucedido
los hechos. Técnicamente, muy lejos de ese true crime y más cerca de la realidad, de cómo se procede. Llegamos allí, los compañeros que tienen que tomar las huellas, ¿cómo se procede? Insisto nuevamente, trabajando aquí en España, quien se responsabiliza inicialmente es el equipo de criminalística en la toma de las huellas. En el caso de la podología, que es la profesión que ejerzo, dentro de la lofoscopia, que es la ciencia que trabaja con los dermatoglifos, los puntos característicos de las huellas que ofrecen una identidad al sujeto, en el caso de los pies se denomina pelmatoscopia. En el caso de las manos, dactiloscopia o palmatoscopia. En la toma de las huellas, muchas veces aquí en España a los podólogos en el ámbito como investigadores de la escena del crimen o podólogos peritos en el ámbito judicial, muchas veces nos llega esta información a través de imágenes que ya han sido recabadas por el equipo de criminalística y que nos las ofrecen a los peritos de parte o peritos que asisten a las fuerzas y cuerpos de seguridad para su futuro análisis en caso de que pueda haber alguna duda. ¿Cómo se toman esas huellas? A través de diferentes metodologías, bien por levantamiento electrostático, bien directamente con un entintado. Hay que saber si ese sujeto está descalzo, con el pie desnudo, si está calzado o si está con calcetín o media o ropa. También depende mucho según la clasificación de las huellas de pisadas, según el origen de producción, a través de huellas de pie calzado o huellas plantares de pie desnudo, según el sustrato donde se producen, porque puede ser una huella bidimensional, quiere decir que puede aparecer en una baldosa, en un azulejo, en un parquet, o una huella tridimensional que se ha realizado en arena, en barro, en arcilla, en nieve. ¿Cómo se ha producido esta huella? Si es una huella positiva, quiere decir que es una huella de las que hemos tratado anteriormente, una bidimensional, que hay una reposición de residuos y sustancias, generalmente suele ser sangre, y puede haber una transferencia del pie o del calzado en el sustrato, en el suelo, en esa baldosa, o huellas negativas, que son esas huellas bidimensionales que por remolición de sustancias o de residuos aún subsisten en esa superficie del suelo o del sustrato, que son transferidas a la planta del calzado o del pie por la acción de la pisada, ¿no? En sí. De la presión. Tenemos también, siendo papistas y técnicos, según su grado de visibilidad, porque muchas veces las huellas pueden ser patentes, es decir, queda visible a primera vista y no necesita ningún tipo de reactivo, porque a través de esa imagen visual se puede extraer una clasificación bien por longitud del pie, a través de la fórmula digital o la fórmula metatarsal. Esto quiere decir la longitud de los dedos o de las presiones que ofrecen los huesos de los pies en sus puntos de mayor presión, o huellas latentes, que son esas huellas que no se visualizan a primera vista, porque muchas veces el asesino ha querido limpiar el suelo con algún producto, pero que necesitan un reactivo físico o químico para su detección. Por eso ahí es lo que cuando en las películas y en las series se rocía de luminol o de Blue Star y aparece una huella en un suelo que aparentemente está limpio, de color azul. Y luego tenemos, por último, la clasificación de las pisadas según la forma de asentamiento. Quiere decir que pueden ser completas o parciales o fragmentadas. Quiere decir que la huella se ve estupendamente bien desde el choque de talón hasta la punta de dedos, o a veces, depende del tipo de calzado que se usa, puede ser una huella parcial o fragmentada que no aparece completamente. Puede aparecer la zona del antepié, puede aparecer la zona del talón. Esas son un poquito más dificultosas a la hora de su estudio. Y entre todas ellas, tanto que encajarían en bidimensionales o tridimensionales, podríamos hablar de las huellas sumergidas, esas que pueden quedar en el fondo del charco, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que son más difíciles de levantar. Por eso es importante siempre el uso de testigos métricos, la fotografía y la preservación del escenario, porque a veces ese escenario no está cubierto, a veces es a la intemperie. Y nosotros no podemos controlar la meteorología muchas veces. Puede estar nevando, puede hacer viento, puede haber lluvia, granizo, y lo que interesa a mayores es la preservación de esa prueba, ¿no?
Entonces, pues bueno, así un poquito en resumen el estudio de esas huellas y su levantamiento en base un poquito a tener en cuenta según su clasificación. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Me parece interesantísimo, Pablo, esto que has comentado de una huella bajo la superficie. ¿Es posible realmente recomponer una huella que está, por ejemplo, debajo del agua o debajo del el barro o un elemento? De hecho, en el equipo que formamos aquí, uno de los equipos de las primeras promociones de España de podólogos investigadores de la escena del crimen, cada uno estamos especializados en algún ámbito clínico diferente al del otro, pero sí que es cierto que en el ámbito de la podología forense o de la podiatría forense estamos haciendo uso últimamente para preservar al máximo posible ese escenario, la utilización de drones para evitar contaminar ese pasillo igual inicial que se ha habilitado en un escenario a través de la policía y que nosotros podemos como peritos con petición previa a judicatura al magistrado el volver a acudir a ese escenario si no lo hemos presenciado en el equipo de criminalística para tomar un refuerzo más de esas evidencias o esas huellas que han quedado plasmadas en el terreno y en el sustrato, y también haciendo uso de la fotometría. ¿Con qué finalidad? El poder determinar a través del paso o de la zancada o de la profundidad de la misma una estimación a través de diferentes tablas que utilizamos validadas con base científica, el peso o la estatura del sujeto, del individuo, porque esto lo que nos va a ofrecer, tanto sean sumergidas como tridimensionales, es saber si el sujeto puede estar en estática, estaba caminando, estaba andando a través de esas huellas fantasmas, que son pequeños resquicios que puedan quedar en la parte delantera, ¿no?, cuando vamos a dar el paso para propulsarnos y avanzar, y esa profundidad, porque muchas veces puede ser que haya habido una desaparición, un secuestro, un accidente en la montaña y ha habido que cargar con un individuo a espaldas, o el narco ha cogido un fardo y lo ha cargado más sobre un lado que sobre otro, o hay un secuestro o un rapto de una persona o de un infante y se lo están llevando. Cuanto más corto es el paso, quiere decir, todo puede variar, pero al menos te da una orientación de que esa persona puede tener una marcha patológica y tiene alguna aceleración en la marcha, o que va en carga. Sin embargo, cuando una persona va ligera, el paso es más liviano, es más ligero. Entonces esto también a nosotros nos ayuda a la hora de entender un poquito el contexto en el que no hemos estado, en el que no hemos participado, y poder levantar hipótesis iniciales para complementar un poquito ese estudio inicial que ha levantado la policía criminalística. Acabamos de empezar y estoy con la boca abierta, fascinado, porque creo que cometemos todos el error, y cuando digo todos me refiero a los que evidentemente no estamos en ese ámbito, lo lejos que estamos, como decíamos, de la realidad, ¿no? Y fíjate qué de variables habéis planteado, y llevamos creo que 15 minutos del programa, ¿no? Y eso complica muchísimo más el análisis de las cosas y en sí misma la criminalística. Hay una figura que, si os parece, podríamos tocar muy por encima, si queréis, que es la figura de la judicial, que creo que además pasa un poquito desapercibido, repito, siempre basándonos en lo que hemos visto en la gran pantalla o en la pequeña pantalla del True Crime. ¿Cuál es el papel in situ de la judicial? A ver, yo he trabajado poco con la judicial por circunstancias asistenciales. En muchos casos, pues la judicial llegaba casi inmediatamente después de la notificación de que era un tema luctuoso y que había acabado de una forma horrible, y normalmente lo que hace es actuar a las órdenes del juez. Es decir, sí que es verdad que, por ejemplo, las autopsias suelen ir a verlas, porque claro, las autopsias de este estilo, que no son las de muerte natural, sino de muerte traumática sospechosa de criminalidad, hay que dar rápida cuenta a su señoría de lo que ha ocurrido para que tome las medidas que determine. También la judicial se encarga de recabar los informes, de recabar las pruebas, los indicios, para tenerlos, digamos, bajo el control judicial en todo momento, evitar que se dispersen, o en un momento determinado incluso dirigir la recogida de determinadas pruebas. Es decir, algo pasa desapercibido para un observador, pues para ellos es importante y entonces se recaba. Por ejemplo, un detalle importante es que en la autopsia normalmente judicial, el paciente va con la ropa que lleva.
Y allí, delante de testigos, delante de un representante de la Policía Judicial y 1 o 2 forenses más los auxiliares, se procede a inspeccionar todo lo que tuviera la víctima encima y ver si tiene interés o no. Que eso, por ejemplo, el forense no tiene por qué determinarlo, pero sí puede determinarlo el policía. Es decir, oye, pues esto sí me interesa. Una agenda, un bolígrafo, objetos personales, ¿no? Entiendo. Objetos personales o la propia ropa. Es decir, la propia ropa muchas veces, por ejemplo, puede tener señales, por ejemplo, un disparo o una cuchillada. El forense no va a tratarlas, pero sí que tiene que tenerlas en cuenta a la hora de no cargarse, a la hora de desnudar al paciente, ese tipo de indicios o de marcas que pueden llevar a determinar la causa de la muerte e incluso probar teorías criminalísticas concretas, y que para eso la judicial está en ello. Y asegurar que no se rompa, sobre todo la cadena de custodia. Exactamente. Asegurar que la cadena de custodia sea la correcta. ¿no? Exactamente. Porque procurando, perdón, que todo vaya encauzado y haciendo de intermediarios con su señoría, en este caso con el juez. Exacto. Evitar contaminación. Sí, porque tú puedes invalidar, se puede invalidar un procedimiento judicial importante simplemente porque la cadena de custodia se haya roto. ¿Eso ha sucedido? ¿Ha sucedido en alguna ocasión? Me imagino que sí. Suponemos que sí, pero vamos, gracias a Dios no es una cosa nada frecuente. Porque estamos hablando de situaciones muy graves en las que hay que hacerlo todo de forma muy, muy, muy escrupulosa. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado. Si tú tomas una marca de ADN, por ejemplo, las tomas de ADN normalmente se hacen ya en la zona en la sala de autopsias, o de tóxicos, que es bastante más frecuente. Tú tienes que todo filiarlo, catalogarlo, ponerlo en su recipiente determinado, tratarlo con las sustancias químicas que el Instituto Nacional de Toxicología en un momento determinado diga que hay que tratar para determinado órgano o para determinada muestra, etiquetarlo todo y proceder a tramitarlo al Instituto Nacional de Toxicología para que hagan el examen correspondiente, y a la vez hacer copia para que el juez sepa lo que se ha hecho con esas muestras, qué muestras se han cogido y después incluso la importancia de las mismas. Te pongo un ejemplo. Puede haber un paciente que haya recibido cuchilladas, puede ser interesante, un ejemplo curioso, saber cuál es la cuchillada mortal y cuáles son las, digamos, que se han hecho post-mortem o perimortem. Es que, por ejemplo, la diferencia está en que haya sadismo o no. Sin ensañamiento con la víctima. Correcto. Exactamente. Tú puedes haberle metido una cuchillada mortal y 35 más a mayores. O haberle dado 35 cuchilladas y no haberle matado, y matarle a la 36ª cuchillada. Y eso es importante para el tratamiento después penal del proceso. Qué difícil, ¿verdad? Cualquier mínimo detalle puede alterar totalmente la conclusión, bueno, si se puede hablar así, utilizar esa palabra a estas alturas, de lo que haya pasado. Sí, mira, una cosa curiosa que te podemos contar, y esto es True Life, es decir, tú hablas del True Crime, pero te estamos hablando de True Life. Hace poco, yo creo que es conocido por el público, y es una cosa curiosa que yo invito a que la gente lo investigue, cómo trasciende de determinados delitos en el tiempo. Te cuento una anécdota curiosa, además a mí me llamó la atención, sobre el uso del ADN. Para que te hagas la idea. En una subasta determinada salió una toquilla, una mantilla de una de las víctimas de Jack el Destripador. Vaya. Bueno, pues lo recogió una determinada persona, esa persona lo investigó y se encontró con que había 2 tipos diferentes de manchas, o de ADN, mejor dicho. La de la propia víctima y la de otra persona. Sorprendentemente, por la razón que sea, eran restos biológicos de una persona que era semen en este caso, lo cual no es tan extraño dado el perfil del asesino. Entonces, el que haya hecho, hubiera recogido la toquilla o la mantilla, se hubiera quedado con ello y en plena excitación, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y bueno, pues eso trascendió 100 y pico años después. Bueno, pues gracias a ese ADN del semen, que se ha podido recuperar, que es ADN crítico porque está en un estado que todavía se puede recuperar, pero es difícil de poderle etiquetar con facilidad. Gracias a ese ADN se ha podido llegar a determinar de que había varios sospechosos en la realidad de Jack el Destripador, pero no se pudo demostrar realmente quién era. Y gracias a ese ADN se ha podido demostrar con bastante probabilidad quién era Jack el Destripador. Gracias a uno de los descendientes, que por cierto,
Cosa curiosa, cuando se enteró el descendiente, en este caso era una mujer que vivía en Australia, que era su antepasado, había sido Jack el Destripador, ya te puedes imaginar el disgusto que tuvo. Madre mía. Qué barbaridad. Hasta ese punto llegamos, ¿no? De trascendencia de las cosas. O sea, al final es... Sí, pero estamos hablando de asuntos que trascienden 140 o 150 años, y cuando el estado de la ciencia lo permite, puedes llegar a determinar grandes misterios. Yo invito a los lectores o invito a los oyentes que investiguen sobre este tema, porque es fascinante. Combina las técnicas más modernas del ADN y el sentido común, y una cosa muy curiosa. Algo parecido también pasó, que también es una historia muy curiosa y también un poco luctuosa, en el año 91 en Rusia, tras la caída del muro y la caída del bloque soviético, se hizo el levantamiento de los cadáveres de los Romanov. Pues pasó algo muy parecido. Lo que pasa es que el estado de la ciencia de la genética en aquel entonces todavía no estaba muy avanzado, y se hizo pues al estilo clásico de antropología forense, es decir, a través de los huesos, a través de los restos, se llegó a determinar que en efecto había unos restos humanos, un grupo de personas, varios jóvenes o subadultos, como se les suele llamar, hombres y mujeres, uno de ellos era un niño, y que bueno, se podría sospechar quién es. Pues gracias a que Alexis el Zarevich era hemofílico, se pudo determinar, y gracias a la colaboración inestimable de un descendiente de la reina Victoria actual, se pudo determinar la relación familiar que había. Y la relación familiar entre ellos. Es decir, cuando tú encuentras un grupo de huesos... El parentesco. Exactamente, el parentesco. Porque a veces tú te encuentras, y esto sí que es un tema que controlo un poco más, porque la antropología forense es un poco más lo que a mí me gusta, es un reto saber qué pacientes, esas personas víctimas, quiénes eran, qué relación había entre ellas. ¿Eran todos familia? ¿No eran familia? Bueno, resultó al final que habían matado en la misma fosa, habían metido a la familia imperial y al médico y un criado. Entonces, bueno, pues claro, era difícil saber quién era quién. Y al final se logró identificar, y bueno, pues les dieron el tratamiento correspondiente cuando se sacaron los informes en el año 92-93, se hicieron los informes correspondientes, se les dio el entierro que merecían ellos de forma fastuosa. Por cierto, detrás de toda esta historia hay una historia rocambolesca, porque los médicos forenses y antropólogos forenses murieron y desaparecieron posteriormente de forma muy extraña. Ahí lo dejo para la investigación correspondiente. Sí. Bueno, esto se va extendiendo, ¿eh? Esto se va complicando cada vez más, ¿eh? A mí, esto es la true life, no la true crime. Correcto. A mí, bueno, sin ánimo de levantar ninguna ampolla, Dios me libre, todo esto que estabas comentando me ha recordado al famosísimo y controvertidísimo caso de las niñas de Alcácer, con aquellos famosos pelos que encontraron en su momento, quiero recordar que fue en la Romana, y toda la polémica, ya pasados muchos años, creo que es el mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos que pudiéramos citar en ese sentido, de que las pruebas pueden alterarse en el buen sentido de la palabra, con el paso de los años, y que la genética y la criminalística analítica en ese tipo de detalles puede variar en un giro de 180 grados las conclusiones que se llevaron hace 20 o 30 o 40 años. Yo, por ejemplo, el caso lo conozco muy superficialmente y no puedo profundizar en ello, pero sí que es verdad que el estado de la ciencia de hace 20 o 30 años no tiene nada que ver con el actual. Te pongo un ejemplo. Hace una conversación reciente por una enfermedad rara de un paciente mío, casualmente de otra índole, hablando con un genetista, me comentó que los paneles de secuenciación genética, secuenciación masiva, que permiten ahora identificaciones bastante fiables, solamente llevan 5 o 7 años en desarrollo. Es decir, todo lo que se hace también hay que verlo desde la perspectiva del momento, de la lex artis del momento. Retrospectivamente, es claro que se pueden haber hecho mucho mejor las cosas, todo se puede hacer mucho mejor, pero también hay que pensar que la lex artis era totalmente distinta hace 20 o 30 años. Es decir, yo recuerdo el caso, era muy jovencito, no le seguí mucho encima porque yo estaba a otros rollos personales y profesionales totalmente distintos, pero sí que es verdad que te lo digo desde el punto de vista incluso de mi trabajo actual. No es lo mismo evaluar una cosa desde hace 30 años, cuándo se hizo, cómo se hizo, dónde se hizo, quién lo hizo y por qué se hizo así, a hacerlo actualmente. Es decir, en muchísimos casos, no solamente ese, habría que pegarles una revisión importante. Simplemente es claro, no solamente ese, muchos más, ¿sabes? Muchísimos más. Claro.
Entonces es un caso que además yo creo que hay que andar en puntillas, pero con ese y con otros muchos y con más. otros muchos, correcto. Hablando de protocolos, porque hablando con vosotros off the record estos días, me quedaba claro que dependiendo de qué fuerzas se implicaran en el caso, Guardia Civil, Policía Nacional, etcétera, etcétera, hay protocolos diferentes y aunque se trabaja de manera diferente, se van intercambiando esa información. ¿Esto es correcto o cada uno al final hace las cosas como procede y luego se da parte al juez? Es decir, ¿cómo se trabaja cuando hay varios activos, cuando hay varios colectivos trabajando? ¿Cómo se organiza todo eso? Inicialmente, el equipo de criminalística tiene a unos profesionales cualificadísimos para llevar a cabo diferentes, pueden ser rastros, unos de huellas de neumático, otras de huellas de calzado, otros de ocultoscopia a nivel grafístico. Entonces yo creo que depende un poquito siempre, o de genética, entonces dependerá siempre un poquito lo que se vaya a buscar y depende de lo que le caiga a la policía criminalística en el ámbito de las pruebas. Ellos son inicialmente los que reparten un poquito el pastel en cuanto a sus competencias profesionales dentro del equipo criminalístico. Sí que es cierto que cuando a veces no todos sabemos de todo y que estamos en un proceso de globalización y que cada vez se está buscando más esa especialización de especializaciones, y es por eso por lo que considero que es un punto fuerte a tener en cuenta el que cada vez más se esté teniendo en consideración a otros facultativos en el ámbito sanitario o médico que recogen una colegiación profesional y que tienen unas competencias profesionales que pueden complementar esos estudios que elaboran. Pues la verdad yo creo que es un pasito importante a tener en cuenta. Sin ir más lejos, yo recuerdo un caso en una necrópolis en la iglesia de Santo Domingo de Silos, en Pradena del Rincón. En la parte inferior, en la restauración, aparecieron diferentes cuerpos en un equipo de arqueología y antropología bestial, dirigido por el compañero, el doctor Jesús Herrerín. Apareció lo que aparentemente podía ser un trocito de pie envuelto en una bolsita como de tela natural, y en este caso, a nivel de casos históricos o de antropología, que es otro campo que también toco personalmente, nos llamó muchísimo la atención porque estábamos hablando de siglos atrás y resulta que en un trocito de pie que después de hacer diferentes pruebas radiológicas, de resonancia, de radiografía, un pedacito de 47 por 24 milímetros, estamos hablando milímetros, no centímetros, o sea, menos de medio centímetro, en el que participamos 14 facultativos diferentes, incluido ADN, que era una niña de 3 semanas de vida en ámbito fetal y que no había llegado a término. A término quiere decir que había dado a luz la persona y que había fallecido. Tomó parte una química y botánica forense para ver con qué tejido natural estaba envuelto, que era lino. El lino en aquella época lo podías relacionar directamente con gente de alto standing dentro del poblado, ¿no? Y ahí te está dando pistas. Luego el ADN, que también colaboró una compañera de aquí de España, Sara Zapico, a través del Smithsonian, la podología y estimación de la edad ósea, el equipo de radiología, o otro caso de huellas de Luxor y de Deyuti a través de casos de dedos momificados ni petrificados, que tuve la oportunidad con el equipo de científica de Policía Nacional de Barcelona de trasladar esas imágenes al sistema SAID. Obviamente no hubo match, no hubo concordancia, porque estamos hablando de momias y nos llevaríamos las manos a la cabeza si hubiese un sujeto vivo en la actualidad, pero sí que pudimos corroborar y verificar que el sistema automático de identificación dactilar leía los dermatoglifos, los puntos característicos de esa huella petrificada después de 3.000 años antes de Cristo. Entonces, son casos que la propia policía criminalística en esos equipos de trabajo, tanto de Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, forales, cabildo, cualquiera de ámbito nacional o internacional, tienen sus herramientas de trabajo, pero también
considero que es un detalle cuando cuentan con el soporte de personas más especializadas como son veterinarios, químicos, podólogos, odontólogos, forenses, para dilucidar un poquito esa respuesta que no sabemos si vamos a encontrar, pero que a veces, pues con un poco de trabajo y de esmero, acaba saliendo, ¿no? Al final. ¿Quieres agradecernos tanto tiempo de entretenimiento y esfuerzo? Ahora puedes hacerlo. Visita nuestro canal oficial de iVoox y haz clic sobre la tecla apoyar. Si lo haces y a partir de 1,49 € al mes, tendrás acceso a contenido exclusivo, solo para fans, relatos dramatizados de autoría propia al más puro estilo del canal, entrevistas y mucho más. Y todo ello sin publicidad. ¿A qué estás esperando? Apóyanos. Un pequeño gran gesto que nos ayudará a seguir trabajando para ti en la creación de contenido, con la misma ilusión de siempre. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Al final queremos la verdad, ¿no? Y si es necesaria la colaboración de varios efectivos, pues se hace y todo pase por llegar a intentar entender qué ha sucedido ahí, ¿no? Miguel, pregunta para ti. Más o menos hemos dado unas pautas, hemos hablado un poquito, pero para concretar un poco más, si te parece, ¿cómo se procede en cuanto al análisis forense del cuerpo de la víctima o paciente? ¿Se toman fotos de las agresiones, fauna cadavérica si lo hubiera, que es un tema interesantísimo también? ¿Qué análisis se hace in situ? Y esta es la pregunta. ¿Y cuál es, si fuera diferente o más profundo, el que se lleva a cabo en el laboratorio? Bueno, vamos a ver. In situ se recoge todo aquello que esté en la escena que pudiera llevar a identificar al paciente, o bien a datar la muerte, o bien a dar la causa de la muerte. Eso para empezar, ¿no? Entonces, te puede servir perfectamente desde esporas, hongos, plantas que en un momento determinado estén y que a lo mejor no son de la zona, o, por ejemplo, puedes recoger restos, evidentemente todo tipo de resto biológico exterior que pudieran estar relacionados con el cadáver, y cualquier también resto que pudiera ser de origen humano. Por ejemplo, no es raro el caso de la colilla, que pudiera ser o bien del paciente, o mejor dicho de la víctima, o de su agresor. Es decir, este es un caso bastante más habitual. Eso, por ejemplo, el forense no lo suele hacer habitualmente, pero sí lo hace la policía que está alrededor cogiendo ese tipo de muestras. Entonces, ya te digo que la inspección que hace y la primera determinación de causa de la muerte que hace el forense se intenta ser lo más exhaustiva posible, pero es provisional, lo tendrá que confirmar todo en sala. Y en sala ya la cosa es mucho más exhaustiva. Hay que distinguir que la autopsia judicial es diferente a la autopsia, digamos, de la muerte natural, la autopsia clínica. Que la autopsia clínica es más larga, es más tediosa, lleva bastantes horas, pero la autopsia judicial lo que va es a determinar las preguntas y a responder las preguntas que el juez quiere saber. ¿Quién es? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? No el por qué ha pasado, porque no es trabajo del forense. Sí puede ser de un psiquiatra forense en un momento determinado, pero sí que es verdad que lo tiene que responderse en sala. Entonces lo que haces es, además de una inspección ocular exhaustiva, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de pies a cabeza o de cabeza a pies, recogiendo todo tipo de lesiones, huellas, marcas, tatuajes, cicatrices, que nos lleven o a saber si han sido premortem, perimortem o postmortem. Con fotografía, a ser posible con una escala al lado para poder identificar tamaños y poderlo hacerlo. Una escala que normalmente suele ser un testigo métrico sencillo, que son muy habituales. Haces recogida de todas aquellas señales, signos, heridas, contusiones, lo que sea, de arriba a abajo, primero con el paciente vestido y después con el paciente desvestido. Si ya con retirada la ropa, que se procede a su inspección ocular y a la recogida de las mismas muestras, evidentemente cuidando muy mucho las zonas de interés criminalístico, como puede ser, por ejemplo, heridas en ojal, por ejemplo, en una cuchillada o similar, porque eso va a ser fruto de estudio posterior, probablemente, para que cuando se determine si ha sido, por ejemplo, una persona acuchillada, habrá que ver con qué arma ha sido, si las armas se han encontrado o no, qué tipo de arma, si es penetrante, bicortante, monocortante, un estilete o lo que sea, unas tijeras, que es un arma muy característica y además si no estás muy acostumbrado a verla te puede liar mucho, cosas de ese estilo, ¿no? Y también te dice un poquito qué tipo de... no te dice, te puedes aventurar si ha sido hecho con premeditación o en un arrebato.
por ejemplo, ¿no? En un momento determinado. Posteriormente, en el caso de un accidente traumático, de un incidente que ha implicado armas de fuego o armas blancas, podrías determinar trayectorias con el tatuaje que produce el arma de fuego, si ha sido a bocajarro, a quemarropa, a corta distancia o a larga distancia, con el dibujo que la pólvora hace alrededor del boquete de la herida. Por supuesto, tienes que identificar la entrada y la salida, que a veces esto no es fácil. Por eso muchas veces este tipo de pacientes son sometidos a estudios radiológicos para ver por dónde está el proyectil. A veces ocurre porque el proyectil se puede comportar de forma muy errática y a lo mejor entrar por estómago y acabar en pelvis, o en algún caso que me comentaron recientemente, entró por codo y acabó cerca de una lumbar, de una vértebra lumbar, de la L5 concretamente. Entonces hay que proceder a buscarlo de la forma más exhaustiva posible. De ahí los métodos de radiológicos suelen ser los más habituales. Además se utiliza normalmente radiología porque es más accesible y no resonancia, porque la resonancia, habiendo restos metálicos, puede perjudicar bastante la escena, no del crimen, pero sí el estado de la víctima. De la víctima, correcto. En un caso de toxicología se procede o se sospecha tóxicos, en un caso de sumisión química o en un caso de intoxicación, o claramente un homicidio o un asesinato por ingestión de tóxicos. Se procede a coger muestras. Muestras de la vejiga, se cogen muestras de sangre periférica bien en la arteria femoral, en los vasos femorales o en la subclavia o donde se pueda, o en la carótida mismo, también a veces, con mayor o mejor habilidad. Y también en el humor vítreo, que son como santuarios, digamos, biológicos, donde puedes determinar si los tóxicos han llegado hasta ahí o no. Coges todo tipo de muestras, lo que estoy diciendo, no esputos, pero sí en los distintos orificios naturales que pueden ser indicativos de algo, por ejemplo en agresiones sexuales, lógicamente en genitales, en la zona rectal también, en la oreja en algunos casos, por ejemplo, es raro, pero puede haber, por ejemplo, indicios de trauma y en un momento determinado ver que hay sangre o no, en nasales, y también se procede en algunos casos en algunos casos no, en todos, en la apertura de la boca para ver el interior y ver un poquito si hay cosas. Por ejemplo, esto lo puso muy de moda la película El silencio de los corderos. Por poner un ejemplo. Pero es que eso se hace, es decir, eso se abre la boca y ver que todo, entre comillas, está en su sitio y no hay ninguna cosa extraña, por ejemplo, ¿no? O ingestión. Y una cosa que se mira mucho es si la víctima ha ofrecido resistencia o no. Y eso se puede ver con lesiones de defensa, que se ven muchas veces en los antebrazos, en los propios dedos, en las uñas. Si alguien se ha defendido, pues intenta coger. Y eso es fundamental. De hecho, mira, ahora que se me ha encendido la lucecilla un poco más, una de las cosas que se suele hacer es proteger las manos de la intemperie cuando en el propio lugar in situ, para evitar que se pierdan esas muestras. Es muy parecido al vello púbico en las violaciones, es decir, hay que evitar que se pierda eso. Entonces, por ejemplo, se suele proteger con bolsas, se puede proteger las manos, a veces se ven que se tapan las manos de la víctima porque ahí dentro puede haber restos de ADN del agresor. Entonces puede ir lugar en su momento a que se identifique a un agresor simplemente, o mejor dicho, a alguien con quien se pegó esa persona, no necesariamente el asesino, pero sí alguien que esté involucrado en el tema. Y tiendes a guardar todo. Todo eso se recoge, se filia, se etiqueta, se pone en sus debidos contenedores para su procesado, para su posterior análisis y su posterior envío a quien requiere, que en la mayoría de las veces es el Instituto Nacional de Toxicología. En el caso de los tóxicos, vamos a necesitar probablemente, como en la mayoría de los casos, hacer la apertura de las cavidades corporales. A efectos del público, digamos que hay tres, que es la craneal, la torácica y la abdominal. Normalmente porque el juez no le interesa saber si el paciente es cardiópata, diabético o tenía un ictus o no, le vamos a ir a abrir la cavidad que más pueda interesar en este momento porque esté ahí la cuestión de la muerte. No olvidemos que la gente se muere, y esto también lo digo como médico de emergencias, y Pablo que sabe de qué estoy hablando también porque ha trabajado en el medio perfectamente, que la gente se muere de las 4 H's y las 4 T's.
Te mueres de hemorragia, te mueres de hipoxia, te mueres de asfixia, te mueres de alteraciones electrolíticas, lo que llamamos las hipo y las hiper, y también de la hipotermia. Te mueres también de las TES, que son las traumas, los tóxicos, el taponamiento cardíaco, las trombosis, que van al pulmón, al corazón y demás. Y esas son las causas normalmente que dan las causas finales de muerte. Entonces, por ejemplo, puede ser de interés en una cuchillada ver la trayectoria y esa trayectoria a ver si ha afectado a un vaso lo suficientemente importante o al propio corazón que es la causa de muerte. Ejemplo, una cuchillada en el tórax lo suficientemente profunda y bien dirigida va a entrar por el pecho, va a rasgar el pericardio, que es una bolsa que recubre el corazón, permite el latido y la expansión del corazón durante el ciclo cardíaco, y va a rasgar o a herir profundamente el corazón. La sangre, en vez de irse por los vasos, llenará el pericardio y normalmente ya tendremos la causa probablemente de muerte. Que es... Exactamente. Si tenemos esa suerte, pues vamos a una autopsia relativamente rápida, pero puede ocurrir que no. Es decir, que todo esté en su sitio, entre comillas, y entonces habrá que ir sacando órgano a órgano y ver exactamente qué es lo que ha pasado con el órgano. Entonces empiezas por el corazón, sigues por los pulmones, después por el hígado, el estómago también es importante por si ha habido ingestión de pastillas, para ver cuál ha sido la última comida. Y además es importante porque te dicen, cuando no tienes claro cuándo ha fallecido el paciente, pues muchas veces viendo cuándo ha sido su última comida y su estado de ingestión. Y te puedes encontrar que si el paciente ha cenado pizza el día anterior, te puedes encontrar restos de la pizza. Y dices, pues mira, ya sabemos que ha cenado a partir de las 8 o las 9. Y si la pizza está... y ya a partir de otras investigaciones, sabes que esa pizza la ha comprado en tal sitio a tal hora y que se han entregado en tal momento. Y dices, bueno, pues ya sabemos que a esa hora estaba vivo, lógicamente, y que la muerte ha ocurrido ahí, a partir de ese momento hasta el momento en que se ha encontrado. Eso lo tienes que contrastar con otros datos, en este caso médicos, como es la temperatura corporal central, que suele ser normalmente de origen rectal la que se hace, o también muchas veces se coge la temperatura hepática y lo llevas a las correspondientes gráficas para poder correr por peso, temperatura ambiental. Puedes contrastar más o menos con un grado de aproximación la hora aproximada de la muerte. Decir que una persona ha muerto a las 14 y 28 de la tarde es imposible, pero sí puedes decir que ha muerto entre las 14 y las 15 horas aproximadamente. Hombre, si alguien te dice que a las 14 y 15 estaba vivo y hay forma de contrastarlo, pues evidentemente puedes todavía afinar mucho más. Claro. Bueno, se da un rango de tiempo, mejor dicho. Exactamente, sí. Correcto. Y después ya pues empieza... Los sospechosos tendrán que buscarse la coartada correspondiente. Un detalle importante que ha comentado Miguel del embolsado de manos y de pies, de extremidades. La ventaja que tiene el calzado es que puede georreferenciar también a una persona en base al polen y a las esporas que pueda haber adheridas en la planta del calzado, que tal vez ese sujeto ha cometido un crimen, se ha ido a su domicilio a 300 kilómetros de donde lo ha cometido y resulta que esa plantación de coníferas o de vegetal que hay alrededor de su domicilio no coincide con la que sí coincide con donde se ha depositado el cuerpo o donde ha cometido el escenario. Entonces es muy importante este detalle que ha comentado Miguel ahí y que por eso quería puntualizar, incluido hasta los cordones o los bajos del pantalón, ¿no? De los pantalones, por lo que es importante esa labor de la policía judicial y de los institutos de medicina legal el preservar al máximo esa información cuando se recoge el cadáver. Y ya con esto disculpa que te he cortado, Jordi, perdona, pero me ha resultado muy y él habla del agresor, que en el caso de la víctima también nos va a indicar si ha sido trasladado el cadáver de sitio, ¿no? Efectivamente. Eso es. Igual que el estado de las livideces, que es muy básico en la tanatología forense, y no he hablado de ellas. Cuando uno fallece, la sangre tiende a depositarse en las zonas más declives y forma una huella que sorprendentemente le llamamos lividez, cuando es todo lo contrario, es color rojo, no blanco, pero la gente lo pone así. Pero tú debes encontrarte en la escena del crimen que la víctima tiene en su sitio
las livideces, que normalmente están a favor de la gravedad, es decir, en las partes más declives. Pero ¿y si están en otras partes? Pues tendremos que empezar a sospechar que el cadáver ha sido movido. O que no ha sido asesinado ahí, o que lo han movido. Y eso también te lo va a corroborar, por ejemplo, pues otro tipo de técnicas en las que Pablo puede hablar mucho más, como el que haya en efecto pisadas, las pisadas tengan un peso, ese peso ha sido arrastrando un cadáver, algo así, ¿sabes? Entonces puede ocurrir. Y lo de las esporas es verdad, porque también se ha dado el caso de cadáveres encontrados en sitios remotos y creer que han fallecido ahí, y resulta que esas esporas nos han dicho que esa persona ha fallecido a 100 kilómetros de distancia, porque ese tipo de espora no es habitual en esa zona. Eso es importante, tanto los botánicos como los entomólogos en este caso, pero en este caso los botánicos. Los entomólogos nos van a hablar de la fauna cadavérica, que por cierto es una especialidad de zoología fascinante, que son las llamadas escuadras de la muerte. En el momento que alguien fallece, ya están todos los bichos buscando su sitio para meter los huevecillos para que crezcan las larvas. Bueno, pues gracias al estadio de los mismos, que se encuentran en los cadáveres en descomposición, porque hombre, en un cadáver reciente no te vas a encontrar los huevos con facilidad. Los puede haber, pero va a ser raro. Pero sí que en los cadáveres más avanzados de descomposición, ya de horas, de días o de semanas, y no digo ya de meses, te vas a encontrar distintos tipos de insectos en distintos estados de evolución biológica, pupas, larvas, mosquitos, mosquitas, de todo, y esos te van a determinar cómo. De hecho, eso ha dado pie a que, por ejemplo, en investigación histórica, en momias, se puede determinar cuándo falleció una determinada persona en un momento determinado. Ahora mismo me viene a la cabeza el caso de una momia de una reina española que falleció, no se sabía muy bien, hombre, se sabía bien por los escritos de la época, que había fallecido en una época de invierno. Bueno, pues gracias a las larvas, que yo tuve el valor de llevarlas de una cajita de cerillas, todavía lo recuerdo, a que lo viera una entomóloga forense que me formó a mí en medicina legal y forense, me dijo, pues sí, esta es la mosquita no sé cuantitos que se da en octubre y además en la segunda quincena de octubre. Entonces eso coincidía con el fallecimiento de la reina, casualmente, con lo cual se pudo confirmar que esa reina murió. Estamos hablando de una reina medieval castellana, Sí. Que no puedo decir el nombre, o sea que alguien se repase la historia medieval y que lo busque. Además invito a que lo indague, que gracias a eso se pudo corroborar que su fallecimiento ocurrió en una determinada, además no te dijeron el día, pero casi con precisión la semana, segunda o tercera semana de octubre. Qué barbaridad. Del siglo XIII, creo recordar. Qué barbaridad. ¿Hasta qué punto? Es increíble. Sí, con unas larvitas, sí. Hay moscas todo el año, Hay que partir del principio que moscas tenemos todo el año. Pesadas o no, pero moscas hay todo el año. Y en función de la mosca, sacas la época. Y en función del ciclo biológico, ¿cuándo aproximadamente puede ser? Pablo, esta te la lanzo a ti. Insisto, hemos tocado, has comentado la profundidad de la pisada, las huellas que están en determinadas de superficies. La podología criminal en España, en nuestro país, quiero recordar, corrígeme si me equivoco de nuevo, que lo comentábamos, o no sé si lo comentaste tú o yo estuve, cuando recopilaba información para el programa, lo leía en una parte. Es una novedad en nuestro país. Aquí se aplicaba en Estados Unidos, en FBI, otro tipo de dispositivos en otros países, pero en España la podología criminal, insisto, ¿es una novedad? Yo cuando acabé los estudios de podología desarrollé la continuidad a través de la cirugía del pie, a través del máster oficial de cirugía podológica de la Universidad de Barcelona. Como son carreras que no acaban nunca porque te tienes que actualizar para ofrecer un mejor servicio a la comunidad, enterarte un poquito de todo, yo quería hacer algo diferente, ¿no? Como que estaba en el pie, que es mi campo, y digo, bueno, pues voy a interesarme a través de las huellas del pie a nivel de identificación. El pie siempre ha sido un poquito el propulsor, el amortiguador, la absorción de impacto, y digo, ¿y la identidad? Esa función del pie que da la identidad. Y a través de esta curiosidad comencé a buscar bibliografía y localicé a la Sociedad Americana de Podiatría Forense. Y directamente contacté con ellos y les dije, mira, soy un pobre cuitado que ha acabado la carrera, que se ha especializado en esto, me gusta este tema y me gustaría poder aprender más. Todo conlleva un sacrificio
bien económico, bien inversión docente y de estudios. Y sin pensármelo, y gracias también al apoyo familiar, tomé un avión y me puse a viajar por diferentes países y allí a conocer en diferentes eventos, como puede ser el de la Academia Americana de Ciencias Forenses o el Congreso Internacional de Ciencias Forenses, a diferentes facultativos de diferentes países, tanto de antropología, de todas las ciencias forenses existentes y de ámbito policial, incluidos los podiatras forenses de Estados Unidos. A través de diferentes reuniones, también en Reino Unido, en Leicester, pudimos hacer training y entrenamiento con diferentes compañeros homólogos de este país que colaboran con Scotland Yard o con el FBI o con Rangers o con federales en Brasil o en Chile con la PDI. Éramos 5 españoles que nos encontramos así de repente y empezamos a hablar y a trabajar y a esmerarnos y aprender, y sin darnos cuenta estábamos haciendo un equipo de trabajo, cada uno de forma, pues uno era policía de investigaciones de Chile, otro odontóloga de Interpol, policía nacional, otro era un simple podólogo, aquí servidor, y entre todos pues empezamos a trabajar para reforzar un poquito diferentes casos y nos dimos cuenta de que, hombre, aquí en España no se cometen, gracias a Dios, los mismos delitos que puede haber en Estados Unidos, también por el número, el volumen de personas que puede llegar a convivir en un mismo espacio. Sí que es cierto que la podología forense en zonas de costa, California, que puede haber más robos de barcos o de embarcaciones, que la gente está más descalza por esas zonas, o en la India, sí que encuentras muchos lo que son huellas de pie, ¿no? Y da mucha información, como la oreja, la autoscopia, para identificación de sujetos. Y aquí en España empecé a desarrollarlo. En ese momento estaba trabajando de profesor asociado en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Ciencias Clínicas y de Podología, y tuve la oportunidad de poder desarrollar por primera vez aquí en España la introducción a las ciencias forenses en el ámbito podológico. Fueron las primeras promociones de podología aquí en España que en su expediente académico pudieron recibir una introducción a esas ciencias forenses en el ámbito de los pies. Aquí en España, médico, odontólogo, podólogo y veterinario tenemos las mismas competencias legales, aunque luego ya cada uno tiene sus diferentes participaciones competenciales, pero estamos capacitados de la misma forma legal. Pude sacar adelante la asignatura optativa y a continuación, a través del Centro Superior de Estudios Criminológicos y de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, donde actualmente hemos entrado en junta Miguel y yo, a participar con ese pedazo equipo de personas y de profesionales en diferentes ámbitos criminológicos, policiales y de las ciencias forenses que tenemos en este país, que desde aquí aprovechamos para mandar un fuerte abrazo. Claro que sí. El poder adelantar el máster de podología forense y podiatría forense en investigación de la escena del crimen, análisis forense de huellas de pisadas. Es un máster muy especializado en el que tienen cabida, vamos ahora por la 4ª edición aquí en España. Es un máster único por la calidad docente que hay en él, porque me he apoyado en todas esas personas que a mí en su momento me han podido ofrecer y me han tendido la mano, y son más veteranas, como el doctor Mike Nirenberg, actual presidente de la Sociedad Americana de Podiatría Forense, que me permitió compartir con ellos para ir al unísono entre España y Estados Unidos en diferentes reuniones que hacemos a horas intempestivas para poder aunar criterios de colaboración y de educación entre diferentes países. Y luego también participa docente desde el Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de Policía Judicial, de la PDI, de la Policía de Investigaciones, del Ministerio de Interior de Necropapiloscopia en Argentina, el Smithsonian. Es un cómputo de profesionales que no solo hablamos del pie, sino de eso. Igual uno es genetista, pero esa genética que nos puede ofrecer a nivel de información ya de todo el cómputo global de lo que es el cuerpo, y centrándonos más en el pie. Y desde lo que es una huella a lo que es una gota de sangre, a toda la información que nos puede dar a nivel macroscópico y microscópico un dato significativo en el pie.
Hablaba antes Miguel de la toxicología, de muestras que pueden ser obtenidas a través del humor vítreo, líquido estomacal, jugos gástricos, etcétera. En el pie tenemos pilosidad, tenemos sangre, tenemos ADN, tenemos hueso, tenemos matriz ungueal. Podemos determinar si una persona tal vez ha estado consumiendo, por el crecimiento de la matriz ungueal, de esa uña de la lámina, crece diferente en la mano o en el pie, consumiendo de forma periódica unos tóxicos u otros, o a corto plazo. Una sinergia de especialidades que ha dado, gracias a todo el esfuerzo de los profesionales y compañeros que trabajamos en una misma rama, a esta disciplina tan novedosa y tan emergente, y por eso única en este país y en países de habla hispana. Actualmente se determina en lo que es Estados Unidos, España, Canadá, India, con algunos corporativismos en el ámbito antropológico también. Y la verdad es que aquí en España es un poquito esa brecha, ¿no?, que queremos romper con plena educación para poder compartir de forma ética y confidencial, obviamente, y en esa propia cadena de custodia, esos datos para poder ofrecer unos mejores resultados, ¿no? Lo que hablábamos, el resultado final es el mismo, dar una identidad y hacer justicia con la verdad por delante, ¿no? Con una base científica cuantificable que cumpla los principios de la criminalística, y que la podología forense en España al final busca eso, ¿no? En aras de la verdad, pues defender los derechos humanos, emitir valoración del daño corporal, dar identidad a un sujeto que no tiene voz y voto. Y la verdad es que nos sentimos muy afortunados y muy orgullosos de este proyecto que está saliendo adelante, y que, como bien decías, es bastante novedoso. Ya ha nacido, va a cumplir un 4º año, ha pasado de lo que es el gateo a ponerse de pie, que ha venido aquí para quedarse y seguir dando pasito a pasito. Eso es lo que su propia disciplina compete, y poder hacer soporte a las diligencias policiales y judiciales que se estimen oportunas según el caso, ¿no? Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. La verdad es que, bueno, no lo has podido expresar mejor, paso a paso, y vamos poco a poco añadiendo otras disciplinas, otras maneras de analizar, porque, bueno, podríamos aducir, para ir terminando, que efectivamente las pruebas están ahí, solo hay que saber extraerlas con el tiempo o no, pero al final, con la ciencia y el avance de las técnicas, como vamos hablando a lo largo del programa, se va un poquito sabiendo de qué es, ¿no? Las famosas preguntas del quién, el cómo, el cuándo y el por qué, que es lo que interesa, ¿no? Como decía, para ir terminando, vamos a tocar un poquito la parte humana. Me gustan las personas, me gusta eso mismo, las personas que hay detrás de ese profesional, de ese técnico, de ese médico. Y la pregunta que os hago es, teniendo en cuenta que es un trabajo emocionalmente complicado, creo que pues se puede sobreentender que es así, ¿se lleva uno el trabajo a casa? También pasaba lo mismo cuando era médico de emergencias. Yo debo decir que yo tuve una situación muy curiosa. Yo en todo esto empezó un día de guardia, un cambio de guardia, un comienzo de las Olimpiadas del año 92, una guardia desastrosa. Y fue una cosa muy curiosa, porque fue una relación amor-odio, es decir, o te gusta o te disgusta. Yo tuve la suerte o la desgracia, depende de cómo se mire, que mi primera guardia, la primera vez que estuve trabajando en una sustitución como médico en la costa valenciana, pues la primera guardia que hice, resultó que mi primer paciente era un levantamiento de cadáver y era médico general. Vaya. Es un ejemplo típico de que el médico habitual tiene que tener entre sus habilidades el saber manejarse en estos ámbitos. A mí me pasó una situación muy desagradable en la que no había forenses porque estaban ellos ocupados en un accidente múltiple que hubo con muchas víctimas en una zona determinada de Castellón, y entonces el juez requirió la presencia de un médico para hacer un levantamiento de cadáver de un niño caído en un pozo. Bueno, yo había acabado la carrera recientemente, entonces tenía la medicina legal relativamente reciente, no puedo decir que estuviera mal formado, y con un poco de sentido lógico y un poquito entre conocimiento científico, sentido lógico, y después que el secretario judicial en aquel entonces me dijo: no te preocupes, tú limítate a describir lo que estás viendo, me salió un levantamiento de cadáver bastante aceptable. Entonces, bueno, pues digamos que fue el primer paciente que vi en mi vida, es decir, eso ya me marcó.
¿Llevármelo a casa? No, no me lo llevo a casa. Yo no tengo ningún problema. Igual que cuando veía situaciones de emergencia gorda y, bueno, con víctimas importantes o situaciones dramáticas, si tú te vas a casa con la conciencia tranquila de haber intentado hacer lo que es humana y médicamente posible, no vas a tener muchos problemas. Otra cosa muy distinta es que empiezas a repasar, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y hubiera hecho lo otro? ¿Y esto porque es así? ¿Y esto es porque es así? Bueno, vale, sí, tienes que hacer una cierta labor de autocrítica. Pero yo hasta la fecha no me ha quitado el sueño, ni la emergencia, ni la asistencia legal, ni médico-legal. Yo ahora mismo que llevo temas médico-legales un poco diferentes, porque repaso la praxis habitual médica en temas de reclamación de responsabilidad patrimonial, no me llevo el trabajo a casa. Es decir, como mucho, lo que te suscita es un interés intelectual por saber qué ha pasado y si se podía haber evitado o no. Nada más. No tiene más vuelta de hoja. Pablo, ¿algo que quieras aducir en ese sentido? No, comparto con Miguel las palabras que ha dado, porque tanto en el ámbito de la emergencia, cuando he estado ejerciendo también como técnico en emergencias en ambulancia, pues ves cosas muy desagradables. No se puede decir lo contrario cuando tienes un cadáver presente por un delito, por un hecho delictivo, pero al final es como un ingeniero informático cuando está entre cables. Es experto en esa materia y lo va a hacer bien hasta que encuentre el error, ¿no? Lo mismo yo creo que en cada profesión, y en este caso pues son profesiones que hemos elegido, en las que nos encontramos cómodos ayudando a unas personas, y que no te lo llevas a casa más allá del ámbito docente, que igual tienes que andar preparando algunas diapositivas para las clases que vas a impartir y que necesitas sacar tiempo a veces donde no lo tienes. Que se hace a gusto el trabajo, porque es lo que decía Miguel, lo haces convencido, lo haces con cariño y lo haces con esmero, ¿no? Como te gustaría, yo siempre digo, Aldo, como te gustaría que te tratasen a ti, ¿no? La empatía, no por correr más queremos hacerlo mejor a veces, entonces trata a los demás como te gustaría ser tratado. Pues si he sido yo la víctima o ha sido un familiar directo mío, ¿cómo me gustaría que lo tratasen? Pues intentar ponernos en esa tesitura todos, en todos los aspectos profesionales de la vida. Exactamente. Y poder dar a luz, pues resolver, ¿no? O ayudar a aportar nuestro pequeño granito de arena para dar luz a resolver un caso o una identidad de un sujeto de la forma menos dramática posible. Dar la máxima profesionalidad sin perder en ningún momento la humanidad. Correcto. Totalmente. Es decir, es así, no tiene más vuelta de hoja. Ciencia, profesionalidad, pero también humanidad. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Pues ahora sí, ha sido un placer, de verdad, un honor teneros aquí en La Tecla Muerta, en este espacio humilde de radio, hablando de humildad. Gracias por darnos la oportunidad de aprender de vosotros, y gracias de nuevo por la tremenda labor que lleváis a cabo cada día, que eso hay que vivirlo. Ojalá que esto que hemos hecho aquí hoy sirva de algo para alguien y ponga luz y sentido común a un tema tan profundo. De verdad, un abrazo fortísimo a los dos, y otro especialmente, que no se me olvide, para Juan Manuel, de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, por habernos puesto en contacto. Espero, ojalá, que ese contacto no lo perdamos y que me permitáis, por favor, seguir aprendiendo todo lo que me queráis transmitir, y que podamos hacer en el futuro más cosas. Un abrazo fortísimo a los dos. Muchísimas gracias, Jordi. Un abrazo fuerte. A tu disposición. Chicos. Buenas noches. Gracias a todos los oyentes. Un saludo. Hasta luego, gracias. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Acudir al lugar exacto donde se le ha arrebatado la vida a un ser humano, como habéis comprobado, no tiene que ser fácil en absoluto, en ninguno de los sentidos. Preservar en la minuciosidad y en las labores que puedan esclarecer el quién, el cómo y el por qué, mucho más. El arma del crimen, huellas, análisis forense de los restos, criminología y criminalística, queridos oyentes. Dos ciencias que hablan en definitiva de nuestra especie y de lo que en ocasiones somos capaces de hacer, para bien y para mal, por suerte para unos y para desgracia de otros. Queda bastante claro la poca puñetera idea que tiene uno de las cosas
Y es por ello por lo que hemos querido hacer esta segunda parte, como decía al inicio del programa, y que tengáis la opción, sabiendo además que hay muchos oyentes, colaboradores, amigos, compañeras, que escribís, que narráis en ficción o en ensayos este tipo de acontecimientos. Bueno, vais a poder tener a partir de ahora una buena cantera, una buena hemeroteca, o eso espero, para poder extraer información y poder trabajar en condiciones. Cerramos, como decía, esta segunda parte, convencidos, insisto, de que se ha hecho lo mejor posible y con la transparente y firme intención de aprender, de crecer como personas y de compartir información que en muchas ocasiones no está al alcance de quienes la buscan. Esas son mis motivaciones y espero que también las vuestras. He de decir que estoy trabajando ya en la que será la tercera parte que cierre esta trilogía, así que atentos, que queda todavía mucho por decir. Abrazos y besos. Chao.